Bueno, yo creo que ya vamos a comenzar y ya las personas que posteriormente se conecten pueden enlazar o aquellas personas que no puedan verlo en directo pueden luego comprobar la grabación. Vamos a comenzar con esta jornada de Conoce los recursos que te ofrece el Servicio de Empleo y Emprendimiento en nuestro centro UNED A Coruña. Mi nombre es María y soy la persona que lleva el Departamento de Emprendimiento, de Empleo y Emprendimiento, el SAE, en el centro UNED A Coruña. Lo que vamos a hacer en esta jornada es explicaros un poco qué os ofrece este servicio, ¿no? ¿Qué recursos podéis encontrar dentro de este servicio y por qué son útiles y son importantes para vosotros. Yo creo que se ve la pantalla, con lo cual seguimos la pantalla. Mirad, SAE es un servicio que ofrece el Centro UNED A Coruña y como veis aquí os pongo como varias características, ¿no? Varias definiciones que se ajustan a lo que es precisamente el SAE. Es un servicio que se encuentra situado entre la intersección entre la formación y el empleo. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que en realidad entre lo que estáis haciendo ahora mismo, que es formaros, ¿no? De manera un poco más teórica, práctica, sobre estos estudios que luego ejerceréis y el empleo, es decir, el ámbito laboral que encontramos después, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrarnos como servicio ahí en el medio un poco para ofreceros recursos que os guíen en esa búsqueda de empleo, que os guíen en ese camino hacia la consecución de un empleo o de un emprendimiento, sea cual sea vuestro interés, y que un poco lo que vamos a hacer es asesoraros, ayudaros, orientaros en ello, ¿no? ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos recursos para diferentes colectivos, para estudiantes, para departamentos, para empresas. Esto, a medida que vayamos explicando qué es el SAE, vamos a entender a qué nos referimos con diferentes ámbitos, ¿no? Pues estudiantes principalmente, es decir, todos aquellos estudiantes que estén buscando pues asesoramiento para la búsqueda de empleo, pues que estén buscando, luego veremos, temas de prácticas laborales, de emprendimiento, etcétera, pues ahí estamos, ¿no? Aquellos departamentos o empresas que quieran algún estudiante, es decir, que se sitúen en el otro lado, ¿no? Es decir, yo soy una empresa y yo lo que quiero es un estudiante en prácticas o quiero ofrecer una oferta de empleo que pueda estar destinada, no sé, por ejemplo, a estudiantes de psicología, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, pues a través de nosotros se podrían poner en contacto con nosotros para que nosotros pudiésemos ofertar a los estudiantes de nuestro centro esas ofertas de empleo, ¿no? Pudiesen acceder a ellas, ¿no? De una manera pues un poco más exclusiva, ¿no? Potenciar las cualidades profesionales de nuestros estudiantes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vosotros sabéis que nosotros, todos los estudiantes en todas las asignaturas, se estudia por competencias, ¿no? Es decir, esto lo veremos mucho luego, lo que son las cualidades, las competencias, etcétera. En todas las asignaturas, desde que hemos entrado en Bolonia, trabajamos por competencias. Y no solo en la formación, sino cuando nos vamos a cualquier web a buscar una oferta de empleo, nos describen la oferta de empleo y en esa descripción nos hablan de competencias, ¿no? Es decir, ¿qué competencias quiero que tengan mis trabajadores o los trabajadores a los que voy a seleccionar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ya empezamos a trabajar por competencias, a desarrollar esas cualidades, ¿no? Desde la formación para ir orientándonos hacia la profesión, ¿no? Entonces, por ahí viene. ¿Cuál es nuestra labor? Ayudaros a potenciar todas esas cualidades, todas esas competencias que van un poquito más allá del simple hecho de la formación, ¿no? De la parte más teórica. Crear vías de inserción laboral. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, como centro de empleo, tenemos que crear vías para que vosotros podáis acceder a ese ámbito laboral, ¿no? Pues a través o bien de ofertas de empleo, a través de becas, a través de acuerdos que podamos hacer con nuestros centros, ¿no? Y con las empresas que están allá afuera, con instituciones públicas, con ONGs. Es decir, hay un amplio abanico en donde nosotros podemos crear una serie de vías que pueden ayudaros a mejorar la inserción laboral, ¿no? Y no solo eso, sino también daros orientación, daros formación sobre, pues no sé, desde formación sobre cómo llevar a cabo una entrevista, sobre cómo preparar nuestro CV, ¿no? Nuestro CV, nuestro currículum, cómo llevarlo a cabo, cómo buscar empleo, cómo crear, ¿no? Esa sinergia que necesitamos entre el ámbito de la formación y el ámbito laboral, ¿no? Para encontrar empleo. Todos esos son vías que debemos crear, que debemos de ofertar, ¿no? Y que están ahí, que muchas veces no vemos y que por eso los servicios de empleo nos encargamos precisamente de eso, ¿no? De que podáis venir, de que nos digáis cuáles son vuestras inquietudes, que nos contéis qué es lo que necesitáis y que nosotros podamos ayudaros, ¿no? En ese camino para llegar al ámbito laboral.
Y uno más, potenciar, generar y transmitir a la sociedad talento a través de nuestros egresados. Es decir, a través de nuestros estudiantes, nosotros no solo estamos ofreciendo profesionales de calidad, sino que además estamos potenciando, estamos generando y estamos transmitiendo una serie de talento, que esto forma parte del éxito de una sociedad, ¿no? Entonces, esto es importante también que lo tengamos en cuenta. Bueno, aquí lo que voy a hacer ahora es, llegados a este punto, a ver, permitidme que voy a poneros aquí. Fijaros, aquí tenéis la información del SAE, ¿no? Que esto creo que es importante que lo digamos ya desde este punto, desde el principio, para que lo tengáis claro. Dentro de la web del centro, en nuestra web del Centro UNEZA Coruña, dentro del apartado servicios, nos vamos aquí arriba a tu centro, la parte de arriba, aquí nos pone, pues, bueno, una serie de puntos, y aquí hay uno que dice servicios, ¿no? Aquí nos vamos a encontrar todos los servicios que ofrece el centro, entre ellos está el SAE, clicamos aquí, y aquí encontramos información importante, ¿no? ¿Qué es el SAE? Lo que decíamos, pues es un servicio de ayuda al empleo y al emprendimiento, ¿no? Nuestro horario de atención. Nuestro horario de atención son los jueves. Ahí tenéis el horario de atención del SAE los jueves. En horario de verano es por la mañana y en horario de invierno es por la tarde. Ahora mismo estamos en horario de invierno de 5 a 8 todos los jueves, como veis ahí, desde el 16 de septiembre hasta el 15 de junio, ¿no? Ambos incluidos. ¿Cómo contactamos con el SAE? Podemos contactar por diferentes tipos de medios. Podemos, fijaros, aquí abajo tenéis mi correo electrónico. Podéis escribir un correo electrónico directamente. Aquí tenéis el teléfono del centro asociado. Podéis llamar al centro asociado, incluso enviar un correo electrónico a la secretaría del centro en la que, pues, a lo mejor le pidáis, oye, para contactar con el SAE me podían... Y ellas directamente os dicen cómo contactar conmigo, ¿no? Y además tenéis aquí, si os fijáis aquí, cómo podéis acudir al SAE, tenéis una serie de pasos, ¿no? Es decir, son 2 pasos. Clicáis aquí y nos sale un cuestionario. Cubrís ese cuestionario y ese cuestionario simplemente os va a pedir unos datos básicos, ¿no? Vuestro nombre, vuestro correo electrónico y qué es lo que estáis solicitando, qué necesitáis, qué necesito yo, por qué contacto con el SAE. Contacto con el SAE porque quiero información sobre prácticas, porque estoy buscando empleo y quiero saber si hay alguna oferta de empleo ahora mismo que sea para mi perfil. Quiero que me ayuden a encontrar empleo donde voy, ¿no? Quiero que me ayuden a elaborar un currículum. O simplemente tengo una idea y no sé cómo llevarla a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Ahí voy a describirlo, ¿no? Aunque sea muy breve, no hace falta que expliquéis demasiado, ni que enviéis un gran currículum, nada. Simplemente un primer contacto, ¿no? Que nos digáis qué es lo que queréis. Y a través de ahí nosotros nos ponemos en contacto con vosotros, ya pues agendamos una entrevista. Lo primero, simplemente una asesoría para que nos expliquéis qué es lo que estáis buscando, lo que necesitáis, y a partir de ahí empezamos a trabajar para encontrar esa solución, ¿no? Y poder ofertaros lo que necesitáis. ¿Qué más tenemos? Fijaros, tenemos eventos de interés, el formulario de consulta, que es lo que os hablaba, el Club del Emprendedor. Aquí colgamos ofertas de empleo, ofertas de prácticas. Tenéis un montón de información, pero quedaros con que aquí en la primera de todas es donde tenemos el contacto y es lo más importante, ¿no? Para que podáis contactar con nosotros. Podéis enviaros un correo electrónico en cualquier día. Nosotros intentamos contestaros lo antes posible. Pero bueno, de todas formas, que sepáis que todos los jueves en este horario, pues marcamos citas para atenderos, ¿no? Entonces, no habría ningún tipo de problema. Vamos a seguir con, a ver, aquí estábamos. Vamos a seguir con la presentación. Hemos visto, ¿no?, qué es el SAE, ¿no? Así un poco, en vez de poner una gran descripción, una definición de qué es un servicio de empleo, hay servicios SAE. El SAE es un servicio de empleo. Encontramos servicios de empleo en todas las universidades, ¿no? No es algo exclusivo de la UNED. Encontramos servicios de empleo fuera de las universidades, en los centros de empleo, encontramos en administraciones públicas, en entidades sin ánimo de lucro. Tenemos muchísimos sitios dentro de nuestro entorno en donde encontrar servicios de empleo o asesorías, ¿no? Podemos llamarlo como queramos, que nos van a ayudar a buscar empleo, a potenciar nuestras ideas, a crear, ¿no?, algo a partir de nuestras ideas, etcétera, ¿no? Esto es un servicio más que tenemos, pero que os ofrecemos desde nuestra universidad, desde nuestro centro. Os he explicado ya todo lo que teníamos, dónde contactar. Y ahora aquí veis que el SAE, como os decía, el objetivo, ¿qué es? El objetivo principal del SAE es la empresa y el estudiante, no solo el estudiante, ¿no? Es decir, os ofrecemos a estudiantes una serie de recursos que os van a ayudar, pero además nuestro objetivo también es la empresa. Para nosotros es importante la empresa, ¿no? Es decir, es importante porque nosotros tenemos que establecer un contacto entre la universidad, el centro de formación, y la empresa, que es ese ente que está en el ámbito laboral y que necesitamos para emplear, ¿no? Es decir, para que podáis ir a hacer prácticas, para que podáis tener ofertas de empleo, para que podáis tener un sinfín de oportunidades, es necesario que haya una serie de acuerdos entre la universidad y la empresa, ¿no? Por eso nuestro objetivo es la empresa, ¿no? La empresa
para contactar y obtener todas esas vías que podamos ofreceros a los estudiantes, ¿no? Si no hacemos esos contactos, no podríamos ofreceros ningún tipo de solución, ¿no? Y la orientación profesional individual. Vamos a hablar de esto más adelante. ¿Qué es la orientación profesional individual? Yo creo que muchos de vosotros seguramente, cuando me estéis escuchando esto, estaréis pensando en los famosos IPI, que son los itinerarios personalizados de inserción, o en los programas de acompañamiento, los PAE, ¿no? Que los hay en muchísimas administraciones, y seguro que un sinfín de siglas sobre diferentes tipos de programas, pero al fin y al cabo, casi todos los centros de orientación intentamos llegar a una orientación profesional individual. ¿Por qué? Porque cada caso es diferente, ¿no? Es decir, pueden venir dos estudiantes, los dos son estudiantes de la misma titulación, los dos se encuentran con los mismos créditos, los dos tienen las mismas asignaturas cursadas y les faltan las mismas asignaturas, y los dos tienen el mismo objetivo, hacer prácticas en un determinado ámbito, ¿no? Pero seguramente cuando nos pongamos con esa primera entrevista individual, veremos que son dos casos diferentes, aunque a priori pueden parecer iguales, ¿no? Pero son diferentes, porque cada uno tiene su contexto y tiene sus características, ¿no? Entonces, por eso la orientación profesional tiene que ser individual, porque cada caso es diferente. Es decir, hay unas pautas generales, pues cómo hacer un currículum, ¿no? O cómo enfrentar una entrevista, ¿no? O cómo buscar empleo. Es decir, hay unas pautas generales que nos pueden valer para todos, pero luego, cuando ya estamos hablando de una orientación ya tan personalizada, tiene que ser individual en cada uno de nosotros, ¿no? Luego, más adelante, os voy a explicar cómo lo hacemos desde el SAE, ¿no? Que no seguimos ni un IPI ni un PAE, nosotros seguimos una serie de puntos que son importantes para poder llevar a cabo esa orientación profesional e individual. Y un desarrollo personal y mejora de la empleabilidad, ¿no? Es decir, el SAE, ¿qué quiere? Quiere que vosotros os desarrolléis personalmente y profesionalmente y además que haya una mejora de la empleabilidad, ¿no? Luego veremos también qué quiere decir eso de la empleabilidad, que muchas veces nos suena ya como muy conocido. Empleabilidad, encontrar empleo. Veremos qué es eso de la empleabilidad, qué es eso de la ocupabilidad. Son dos conceptos diferentes y que están dentro de uno de esos puntos en los que vamos a conocer el mercado laboral y que es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Porque hay términos que a priori no tenemos por qué conocer, pero sí es necesario que sepamos cuando nos están hablando de ocupabilidad, cuando nos están hablando de empleabilidad, de qué nos están hablando, ¿no? Simplemente, no hace falta que seamos expertos, ni que tengamos un posgrado, ni nada en esto, simplemente que conozcamos la nomenclatura. Esto es muy importante, porque esa es la imagen que vamos a dar, ¿no? Ante el empleador, ante la búsqueda de empleo. Bien, sigamos. ¿Qué más os puedo contar? Los recursos disponibles. Fijaros, desde el SAE nosotros los clasificamos como en tres grandes bloques, que a estas alturas ya me habéis escuchado y ya os podéis imaginar qué son estos, pero bueno, vayamos a ponerle sus nombres y vayamos a ponerlos ahí, ¿no? Que son las prácticas profesionales, el empleo y el emprendimiento. Ahora vamos a desglosar cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir prácticas profesionales? Porque hay diferentes tipos de prácticas. Ahora veremos, ¿no? Veremos qué prácticas hay, cuáles son las que podemos acceder, cómo podemos acceder a ellas, en qué consisten, ¿no? Y un poco qué características tienen cada una de ellas. Y luego, además de prácticas profesionales, existen becas, existen otras convocatorias a las que quizás no sabemos que podemos acceder y realmente podemos, ¿no? Veámoslo ahora en breve, ¿no? Empleo. Es otro de los tres pilares del SAE, el empleo, ¿no? Es decir, más allá de simplemente hablar con una empresa que nos pase una oferta de empleo, difundirla a todos nuestros estudiantes y el que esté interesado que envíe el currículum, más allá de ese trámite que parece como más administrativo que otra cosa, ¿no? Porque simplemente es dar una difusión de una oferta de empleo. Más allá de eso, la palabra empleo como recurso que ofrece el SAE va más allá, va mucho más allá, ¿no? Es decir, va a la orientación, va al conocernos, va al saber qué es lo que necesitamos, al asesorarnos, al guiarnos, ¿no? Existen, pues, una serie de acciones alrededor de la simple palabra empleo, que parece ahí como que queda muy, muy pequeñito, pero que abarca muchísimas más acciones que necesitamos y que precisamente vamos a verlas cuando es individual, ¿no? Lo que decíamos en la anterior pantalla, cuando esa atención es individual. Porque a lo mejor lo que decíamos, pues oye, yo necesito simplemente que me digan dónde dirigirme o en qué webs hay ofertas de empleo que tienen que ver con mis estudios, con lo que yo estoy buscando, ¿no? Y a lo mejor otro estudiante dice, no, yo eso no lo necesito, yo lo que necesito es que me ayuden a elaborar una buena presentación, un buen currículum. ¿Cómo hago ese currículum, no? Hoy en día ya no presentamos un currículum en un papel, ya tenemos muchos tipos de hacer un currículum, ¿no? Es decir, vamos a hacer, ¿cómo vamos a presentarnos, no? Entonces, esto es importante. Cuando hablamos de empleo, cada uno necesita algo diferente.
Emprendimiento. Hablaremos del tercer pilar importante del SAE, el emprendimiento. Y ahí veremos que no es simplemente crear una empresa, ¿no? Emprender no es crear una empresa. Emprender es mucho más que crear una empresa, ¿no? Emprender es a lo mejor tener una idea y participar en un proyecto, o sí crear una empresa, o simplemente tener algo más pequeñito, como empezar a lo mejor, pues oye, yo es que quiero crear una startup, o yo es que quiero participar en este proyecto que trata de asesorar o de... ¿Qué quiero hacer? ¿No? Es decir, nosotros cuando buscamos empleo, normalmente, ¿qué hacemos? O nos inscribimos en una oferta que ya existe o somos nosotros los que tenemos esa idea, ¿no? Es decir, no, yo voy a crear, pues, no sé, tengo un proyecto y quiero llevar a cabo esta idea, ¿no? Pues ahí está el emprendimiento. El emprendimiento tiene muchas facetas, muchos ámbitos y ahí es donde estamos para intentar asesoraros, sea cual sea el emprendimiento, ¿no? Es decir, desde crear una empresa, como decíamos, una startup, o simplemente tener una idea, ¿no? Tengo un proyecto, tengo una idea, ¿qué puedo hacer con este proyecto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo llevo a cabo, ¿no? Este proyecto. Pues a lo mejor simplemente es un proyecto, vamos a montar ese proyecto y vamos a dirigirnos a las entidades que nos pueden ayudar nos pueden ayudar a llevar a cabo este proyecto. A lo mejor solo necesitamos eso, ¿no? No necesitamos crear una empresa, sino participar en colaboración con otras entidades que ya están haciendo esto. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Es decir, vamos a estudiar cada uno de esos casos, cada una de esas ideas, cada uno de esos emprendimientos que tenemos y vamos a ver cómo orientaros, cómo ayudaros, ¿no? y guiaros para poder conseguirlo. Bueno, ahí están los 3 pilares del SAE. Vamos allá, vamos con las prácticas profesionales. Os voy a contar qué tipos de prácticas profesionales tenemos. Tenemos 2 tipos de prácticas profesionales, las prácticas profesionales curriculares y las prácticas profesionales extracurriculares. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquellas curriculares son aquellas que dependen de un plan de estudio, son aquellas que os vais a encontrar dentro del plan de estudio, son aquellas que no todos los grados los tienen, sino que solo algunos grados tienen estas asignaturas. Son asignaturas que son obligatorias, como os pongo ahí, tienen un carácter obligatorio, forman parte de un plan de estudios, tienen un profesor tutor asignado, es decir, estas prácticas no las va a llevar el SAE. Esto simplemente es que vosotros sepáis qué tipos de prácticas hay. Tenéis un tutor, pasa muchas veces que os ponéis en contacto con el SAE, no, es que yo ya me he apuntado en la asignatura de prácticas y ahora quería saber en dónde puedo realizar las prácticas. Bien, pues entonces tendrás que ponerte en contacto con el tutor o tutora que tienes asignado en tu centro asociado para que te oriente y te diga cuáles son los pasos que tienes a seguir. Porque estamos hablando de unas prácticas curriculares. Entonces, ese tipo de prácticas tienen su propio tutor. Tienen su equipo docente, como cualquier otra asignatura, ¿no? ¿Qué puede tener? Puede ser que, pues como pasa en determinados grados, que sean asignaturas en las que en realidad vas a un centro externo a hacer prácticas, ¿no? Y ahí tienes que seguir los pasos que te están indicando, ¿no? Para poder ir. Estancias pautadas, ¿no? Es decir, que hay unas horas y hay unas fechas. No quiere decir que tengo que hacer 120 horas. 120 horas, ¿pero en qué fechas? 120 horas en este semestre, en este otro semestre, ¿cuándo? Ya están pautadas, ya están marcadas. Tiene que empezarse sobre esta fecha, finalizarse sobre esta fecha. ¿Por qué? Porque se ajustan a un plan de estudio, se ajusta a un calendario académico. Entonces, tenemos que seguir esas pautas. Por eso es importante que contactemos siempre, yo siempre siempre que me preguntáis o me pedís ayuda sobre este tema, yo siempre os digo lo mismo y siempre os diré lo mismo. Creo que lo mejor que podéis hacer es buscar en la web del centro cuál es vuestro profesor tutor, ahí tenéis los correos electrónicos y enviar un correo electrónico para que os orienten y os digan cuándo empieza esto, ¿no? A lo mejor ahora no es el momento, pero el tutor te puede decir, oye, a partir de tal fecha comenzamos, y tú estás pendiente para que a partir de tal fecha contactar para saber cuáles son los pasos que tienes que dar, ¿no? Pero eso es lo importante. Fijaros, tiene una estructura fija dentro de un plan de estudios, ¿no? Es decir, forma parte de ese plan de estudios y tiene, pues, una serie de competencias, tiene una serie de características y tenemos que aprobarla para poder acabar nuestro grado, si no, no aprobaremos nuestro grado, ¿no? Estos serían, en grandes rasgos, las prácticas curriculares. Vamos con las prácticas extracurriculares, que son las que os vamos a ayudar y las que os podemos gestionar desde el SAE, ¿no? Tienen carácter voluntario, es decir, no es obligatorio realizarlas, ¿no? Aquel que esté interesado puede realizarlas. Normalmente, cuando estáis estudiando un grado que tiene unas prácticas curriculares, se os requiere que previamente hayáis cursado la asignatura de prácticas curriculares para posteriormente realizar la de extracurriculares. Es importante, sea cual sea el caso, tengáis o no tengáis asignatura de prácticas curriculares, es importante que tengamos en cuenta
que a esta bolsa, a estas prácticas extracurriculares, pueden acceder única y exclusivamente aquellos estudiantes que han cursado ya el 50% de los créditos o más del 50% de los créditos, ¿no? Pero que ya hemos pasado esa barrera. En el momento en que nuestro expediente académico pone que ya hemos llegado al 50% de los créditos, en ese momento ya tenemos acceso a este tipo de prácticas. Mientras no podemos, ¿no? Es decir, hay una normativa, un Real Decreto que lo regula y no es algo que dependa ni de nosotros como centro ni de la universidad. Es algo que aún más allá, ¿no? Es una legislación. Hay que cumplirlo. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Algunos de vosotros os ponéis en contacto, a lo mejor, esto ha pasado, no me ha pasado también algunas veces, que os ponéis en contacto, pues a lo mejor en el primer año o cuando estáis llegando al segundo año y todavía no tenéis ese 50% de los créditos, ¿no? Yo siempre os aconsejo que volváis a contactar pues cuando tengáis ese 50%, ¿no? Y muchas veces lo hacéis luego al final ya, en el último año, ¿no? Pero bueno, que sepáis que esto es importante, lo del 50% de los créditos, ¿no? Lo gestionamos desde el SAE y aquí tenemos, fijaros, algo importante, el número de horas. El número de horas que nos permiten los convenios, estos convenios nos permiten hacer prácticas extracurriculares, tanto si estamos estudiando un grado, un posgrado o un doctorado, ¿no? En cualquiera de estos casos hay un número máximo de horas. Es decir, estos convenios nos permiten, mientras estamos cumpliendo estos requisitos, si estamos en grado, 750 horas como máximo. Si estamos en posgrado, 900 horas como máximo. Y si estamos en doctorado, 1.500 horas como máximo. Quiero decir que estamos hablando de máximos. No es que haya, hombre, un mínimo, pues normalmente no vas a hacer unas prácticas para hacer 50 horas o para hacer 80 horas, vas a hacer unas prácticas para aprovechar el tiempo, ¿no? Para adquirir experiencia que quieres adquirir y para poder aprovechar esa situación o esa práctica y esa estancia en una empresa, ¿no? Entonces, siempre queremos hacer el número de horas máximo posible, ¿no? A lo mejor, pues oye, 1.500 o 900 son muchas horas, no lo sé, o 750 a lo mejor incluso son muchas, ¿no? Pero se puede compaginar. También trabajamos, lo que os decía, aquella parte del trabajo individual de cada uno. Oye, pues a lo mejor podemos coger y decir, pues en vez de 750 horas en el mismo sitio, pues a lo mejor podemos hacer 300 horas en este sitio y no sé, y otras 300 en otro sitio, ¿no? Podemos trabajar, cada uno, podemos ver el caso de cada una de las personas con vuestros perfiles, con vuestras inquietudes y ver qué es lo que podemos ofreceros, ¿no? En ese momento. Esto es importante. Y haremos un proyecto formativo. ¿Qué quiere decir un proyecto formativo? Pues un poco lo que os estaba diciendo, un planning. ¿Qué vamos a hacer con estas prácticas, ¿no? ¿Qué queremos conseguir? ¿Hacia qué colectivos hacia qué empresas, ¿no? Nos estamos dirigiendo? Pues vamos a buscar qué son los convenios que tenemos o que podemos gestionar desde aquí y que podemos ofreceros, ¿no? Entonces, esto es importante, independientemente de que al final de cada uno que para poder ir a hacer estas prácticas tiene que haber un convenio de cooperación firmado entre la empresa y la universidad y que ya esos convenios nos exigen que haya un anexo por cada estudiante en el que vamos a marcar el número de horas, los días que va a asistir, si va a asistir presencialmente o va a ser un trabajo online, cómo va a asistir, si va a ser un trabajo híbrido, ¿no? Es decir, va a ir un día y los otros 4 días de la semana lo hace desde casa. ¿Cómo es este sistema, ¿no? Y qué funciones va a desarrollar también, ¿no? Nosotros, esto finalmente, cuando uno acaba las prácticas, siempre quiere un certificado y entonces tendremos que emitir un certificado, tanto la empresa como la universidad, en donde tendrá que reflejarse qué es lo que ha hecho el estudiante, ¿no? Y el número de horas que ha hecho. Entonces, para eso necesitamos toda esta documentación previa, ¿no? Y también un profesor tutor, que tendremos un colaborador en la empresa, ¿no? En el centro de prácticas, que es la persona que nos va a orientar y que nos va a ayudar a llevar a cabo esas prácticas, ¿no? Bien, otras oportunidades. Cuando yo os hablo de prácticas, os hablo de becas, os hablo de otras oportunidades. Hablo de prácticas de programas externos a la UNED que podemos ofertar, que pueden llegar, pues no sé, estoy acordándome de las famosas becas Santander, ¿no? Que es un programa de becas específico del Banco Santander en el que se ofrecen una serie hay unos plazos, ¿no? Para inscribirse. Es como una bolsa enorme en donde se inscriben, muchos de vosotros a lo mejor las conocéis y si no, pues si no las conocéis, a lo mejor a partir de ahora os empiezan a sonar y es interesante que estemos pendientes, ¿no? Es decir, el programa de las becas Santander es un programa en el que por una parte las empresas incluyen en la web lo que necesitan, ¿no? Pues yo soy una empresa y necesito un estudiante de economía, ¿no? Para tal fechas, de tales horas y la ayuda al estudio que se le va a dar es de tanto, ¿no? Entonces, eso está establecido ya, ¿no? Y, por otra parte, yo soy un estudiante que quiero encontrar ofertas de prácticas, entonces me incluyo, ¿no? Y lo que se hace, pues, un poco es que el sistema lo que hace es que va a encajar y va a buscar los perfiles para cada una de las ofertas, ¿no?
Entonces, es una manera también de encontrar, y como esa hay otras, ¿no? Os hablo de la Santander porque es una beca muy conocida y creo que y sale todos los años, ¿no? Y está muy bien, la verdad. Entonces, pero hay otras, ¿no? Hay otras ofertas de becas nacionales, internacionales, hay programas de otras entidades, hay ofertas de fundaciones, de asociaciones, ¿no? Para poder hacer prácticas en otros tipos en otros centros, en administraciones. Hay administraciones públicas que también nos ofertan becas, ¿no? Y oportunidades de prácticas. Son convocatorias normalmente. La diferencia que tenemos entre todo esto que os estoy explicando un poco más externo y lo anterior, ¿no? Es que lo anterior lo marcamos nosotros. No existe un plazo, quiero decir, nosotros marcamos, cumplimos unos requisitos que nos exige la ley y a partir de ahí pues vemos qué oportunidades hay, pues hay estas ofertas. Ahora mismo pues hay estas ofertas, alguna de ellas es adecuada a este perfil, perfecto, no, bueno pues intentaremos ver si hay alguna otra, si encontramos alguna otra y adaptar ese perfil. Sin embargo, estas otras tienen fechas, fecha de inicio y fecha fin para inscribirse, ¿no? Son convocatorias que salen de alguna manera y que hay que tener en cuenta, pues, esas características. Empleo. Vayamos al empleo, el que os comentaba, el siguiente punto. Cuando hablamos de empleo, hablamos de, como os decía, de algo mucho más allá de lo que es el simple hecho de encontrar una oferta de empleo, ¿no? Es decir, va mucho más allá de que una empresa contacte con nosotros y nos diga que necesita, pues necesitamos 2 personas que hayan finalizado el grado de psicología para tal puesto de trabajo. Nos mandan la oferta de empleo y nosotros damos difusión a todos los estudiantes que han finalizado psicología, ¿no? O que cumplen esos requisitos. Es un trámite, pues, que hacemos perfectamente, pero que es mucho más administrativo, ¿no? Es decir, el tema de empleo, desde un servicio de empleo, va mucho más allá que eso, ¿no? Pues, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos una orientación para elaborar nuestro currículum? Pues sí, porque hoy en día la gente tiene que estar más que acostumbrada a que un currículum no es un Word, como habríamos antes, en el que pongo todos mis datos y se lo envío lo envío por correo electrónico bueno, me imagino que a estas alturas nadie se le ocurrirá llevarlo en papel, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, a lo mejor hay alguien que sí, pero tendremos que estar adaptados. Eso hoy en día necesitamos vender nuestra marca, nosotros necesitamos vendernos, necesitamos elaborar un currículum que sea llamativo, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas se presentarán a ese puesto de trabajo? Pues no lo sabemos. Nosotros tenemos que conseguir que de alguna manera el empleador se fije en nuestro currículum. Y para que se fije en nuestro currículum, nosotros tenemos que hacer un currículum que sea actual, que sea llamativo, que sea creativo, ¿no? Que sea interesante y que a la vez tenga la información necesaria. No es necesario es que yo tengo muchísima formación y he hecho muchísimos cursos y básicamente tengo un currículum que pues puede ser una adenda. No, yo no le voy a mandar una adenda que necesita una adenda. Para eso está la entrevista, para luego ampliar la información, ¿no? Enviemos qué es lo que nos piden, ¿no? ¿Qué están solicitando? Están solicitando pues este puesto de trabajo con estas características. Enviemos toda la información que tenemos de nuestra experiencia, de nuestra formación, que tiene que ver con eso nada más, ¿no? Y luego ya en la entrevista, si queremos ampliar información, podemos ampliarla, no tiene ningún tipo de problema, ¿no? ¿Qué tipos de currículum? ¿Dónde colgamos el currículum? ¿No? Es muy importante que tengamos en cuenta las redes sociales, ¿no? Actualmente, pues toda la búsqueda de empleo, todas las ofertas de empleo se están moviendo a través de las redes sociales, ¿no? Existen una serie de webs que son importantes porque siempre funcionan para la demanda y la oferta de empleo, pero nosotros principalmente donde se está moviendo el empleo es en las redes sociales, es donde tenemos que estar, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos ese control de las redes sociales, que estemos ahí para poder ofertar, para poder saber dónde están esas ofertas de empleo, ¿no? Y poder acceder a ellas. Porque a lo mejor, pues hay ofertas de empleo. No, es que me han dicho que en tal empresa están buscando, pues no sé, arquitectos, ¿no? Y es que yo miro en InfoJobs o miro no sé qué y no lo encuentro. Pero es que a lo mejor no lo han publicado en InfoJobs. A lo mejor te tienes que ir a las redes sociales, ¿no? Y ahí es donde se está moviendo. Entonces, es importante que no nos perdamos oportunidades por no estar dentro de las redes sociales o por no conocer las redes sociales o por no saber cómo funcionan, cómo buscar empleo dentro de ellas, ¿no? Orientación para encontrar oportunidades de empleo. ¿Dónde busco las ofertas de empleo? No solo lo que decíamos en las redes sociales. Es decir, ¿qué empresas están moviendo? ¿Qué empresas están contratando mi perfil? ¿No? ¿Qué tipo de empresas están contratando mi perfil? ¿Y para qué? ¿Para qué puestos? ¿No? ¿Cuáles son las funciones? Entonces, esto es importante también que lo tengamos claro. La capacitación para enfrentarte a entrevistas laborales. Esto creo que es un punto básico, siempre lo ha sido y creo que es importantísimo, ¿no? Cuando nosotros vamos a una entrevista laboral, normalmente, pues
nos ponemos nerviosos y además muchas veces intentamos como contar mucho, ¿no? Contar mucho de lo que ya para que vean que, oye, tengo mucha formación, mucha experiencia, sé mucho, lo demuestro en 15 minutos. No, no podemos demostrarlo en 15 minutos, por supuesto que no. No, pero sí podemos aprovechar esos 15 minutos para vendernos bien y que vean qué tipo de personas somos y que somos adecuadas para ese puesto de trabajo, ¿no? Entonces, es importante que preparemos las entrevistas laborales. Ah, no, yo es que ya sé lo que voy a contar y nada, le echo un vistazo de repaso y tal y fuera. No, hay que preparar esas entrevistas laborales, ¿no? ¿Qué preguntas nos pueden hacer? ¿Qué preguntas vamos a hacer nosotros? Porque no solo pregunta el empleador, no solo el que nos va a entrevistar, nosotros también podemos preguntar, ¿no? Es una entrevista, no es un monólogo ni es un test, ¿no? Entonces necesitamos que en una entrevista pues haya comunicación de las dos partes, que vean que tenemos interés, preguntemos cosas que son interesantes y que a lo mejor no nos están contando y que nos interesa saber para el puesto de trabajo. Lo que decíamos, redes sociales y empleabilidad, ¿no? Un poquito más adelante, me parece que es en la siguiente, creo, vamos a ver el tema de la empleabilidad y el tema de la ocupabilidad, ¿no? Creo que era aquí. Aquí está. El acompañamiento personalizado. Bien, vamos a ver, esto es súper importante, os lo comentaba antes, ¿no? Es decir, cuando hablamos de acompañamiento personalizado, os decía, ¿no? Quiero recordar que era al principio que os comentaba algo que decía sobre los itinerarios personalizados de inserción, incluso os comenté el tema de los programas de acompañamiento, los PAE, ¿no? Por ahí oiremos PAE, IPI y un montón de siglas, ¿no? Sobre otros programas que pueden ser también relacionados con los departamentos de empleo. Pero fijaros, nosotros desde el SAE lo que hacemos es un acompañamiento personalizado. Y nosotros lo hacemos en 4 acciones, ¿no? Como en cuatro pasos importantes, ¿no? Existen, ya tenemos que tener muy claro que existen miles de herramientas de acompañamiento y de tutorización que pueden ser útiles, ¿no? Y que pueden ser, oye, pues es que yo he ido a tal departamento y en tal departamento de empleo nos hacían hacer esta dinámica o hacíamos esto o lo otro. Bien, lo que os comento, guías, herramientas, no sé, creo que debe de haber, no sé, miles de técnicas de acompañamiento y de tutorización. Pero en cada sitio trabajamos de una manera diferente. Nosotros vamos a hacer un acompañamiento personalizado y lo hacemos a través de 4 puntos, ¿no? El primero de ellos es el autoconocimiento, luego el mercado laboral, el tercero la estrategia y el cuarto y último las acciones que vamos a llevar a cabo. Y ahora os voy a explicar qué quiero decir con cada uno de ellos, ¿no? Porque así a priori todos sabemos lo que es el autoconocimiento, mercado laboral, estrategia y acciones, ¿no? Pero ¿qué quiere decir dentro del departamento de empleo y dentro de un acompañamiento personalizado? Pues acompañamiento, ¿qué quiere decir autoconocimiento? Autoconocimiento quiere decir reflexión, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que el autoconocimiento es un proceso que a priori a nosotros nos parece que es algo bastante simple, ¿no? Que en realidad, pues, es un poquito más complejo, ¿no? Es el autoconocernos. Yo creo que, no sé si todos sabemos que el autoconocimiento se basa en tiene como 2 partes, dos fundamentos, ¿no? Que por una parte está la percepción y por otro la observación. Es algo total y absolutamente lógico, ¿no? La percepción que tenemos de nosotros mismos y la percepción que tienen los demás de nosotros, ¿no? Y ahí que encajamos cualidades y características, ¿no? Es decir, ¿qué se percibe de mí? ¿Qué cualidades perciben el resto de mí? ¿O qué características ven de mí? ¿Y qué veo yo? ¿No? Es decir, si hago una autopercepción y de pronto, pues, ¿qué cualidades tengo? ¿Qué características tengo? ¿No? Y luego está la observación. La observación, que son ya 2 conceptos diferentes, que serían las conductas y las actitudes, ¿no? Con las que me desarrollo. Cuando nosotros, fijaros, vamos a aplicar todo esto que parece como muy psicológico, muy técnico, ¿no? Vamos a aplicarlo un poquito al ámbito de búsqueda de empleo. Es muy común que en una entrevista nos puedan decir, pues, explícame o dime 3 cualidades positivas y 3 negativas, ¿no? Entonces ahí es como nos quedamos muy, 3 cualidades positivas y 3 negativas. O dime algo positivo y algo negativo sobre ti, ¿no? Entonces, ahí está ¿por qué nos hacen esa pregunta? Nos hacen esa pregunta para saber hasta qué punto tenemos un autoconocimiento de nosotros mismos, qué percepción tenemos de nosotros mismos, qué autoobservación tenemos de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es importante que sepamos aquí? Aquí es importante que desarrollemos nuestra inteligencia emocional, ¿no? Que desarrollemos un pensamiento crítico, que hagamos una reflexión de nuestras actitudes, de nuestras cualidades, de nuestras características, ¿no? Que utilicemos la empatía, que sepamos ponernos en el lugar del otro, ¿no? Todo esto es importante para autoconocernos, porque nosotros tenemos que conocernos para saber qué es lo primero que necesitamos, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy buscando? ¿Cuáles son mis características? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy malo? ¿Qué necesito mejorar?
Bien, es conocernos, no tiene ninguna dificultad, pero necesitamos hacerlo. Necesitamos hacer ese pequeño trabajo de reflexión o de autorreflexión en donde nos conozcamos a nosotros mismos, porque es muy probable que en algún momento tengamos que definirnos, tengamos que decir que defínete cuáles son tus cualidades positivas y cuáles son tus cualidades negativas o cuáles son tus características, ¿no? Entonces, esto es importante y que tengamos un pensamiento crítico sobre nosotros mismos. ¿Qué cosas no he hecho bien? Ah, pues en esta entrevista no me han cogido, pero ¿qué ha pasado? Quizás mi actitud no fue la correcta, ¿no? Quizás actué de una manera que me parecía que era la correcta, pero no era la correcta, porque yo lo único que me enfocaba era en contar, pues yo he hecho esto, lo otro, y sí, una entrevista es para conocerme, pero no para solo decir el yo y contar, ¿no? Entonces, dejemos que nos pregunten y hablemos, comuniquémonos con la persona que nos está entrevistando de otra manera, ¿no? Entonces, es importante. El primer punto, autoconocimiento. Tenemos que conocernos. Quedémonos con que tenemos que conocernos. Tenemos que saber cuáles son nuestras cualidades positivas, cuáles son nuestras cualidades negativas, ¿no? Cómo mejorarlas. Y una vez que nos conocemos, ya podemos pasar al siguiente punto. Ya pasamos al mercado laboral. Ahora tenemos que conocer el mercado laboral, ¿no? Tenemos que saber qué factores, ¿no?, son los que van a condicionar el mercado laboral. En primer lugar, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Nuestro objetivo qué es? ¿Es encontrar trabajo? ¿Nuestro objetivo es encontrar una oferta de prácticas? ¿Nuestro objetivo es encontrar un trabajo, una oferta de empleo en la que me contraten por 6 meses, que es lo que me interesa, y luego quiero cambiar a otra empresa? ¿O estoy buscando un trabajo estable en el que quedarme, pues un trabajo durante mucho tiempo? ¿Qué estoy buscando, no? ¿Cuál es mi objetivo? Todos tenemos objetivos diferentes, no son los mismos. ¿Qué quiero? ¿Qué estoy buscando? Y aquí es donde os comento aquellos dos términos que antes os dije así rápidamente, que era la ocupabilidad y la empleabilidad. No hace falta que tengamos un máster, ni un posgrado, ni nada, ni que sepamos muchísimo sobre empleo, sobre términos que tienen que ver con empleo, pero sí tenemos que saber diferenciar entre qué es la ocupabilidad y qué es la empleabilidad, ¿no? La ocupabilidad son aquellas oportunidades que nosotros vamos a encontrar disponibles, ¿no? Es decir, aquellas oportunidades de empleo que están abiertas, que están disponibles, ¿no? Pues hay ofertas de empleo para titulados en educación social en tales entidades y están abiertas ahora, están disponibles estas oportunidades, ¿no? Siempre hay oportunidades, están contratando todos los años, bien. Y empleabilidad son las características de los demandantes de empleo, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu empleabilidad? ¿Cuáles son tus características? ¿Hay colectivos más empleables o menos empleables, ¿no? Es decir, según qué características tienen mayor dificultad para emplearse dentro del ámbito laboral o no, ¿no? Es decir, esto es importante también. Ya nos conocemos a nosotros mismos, sabemos dónde está nuestro punto positivo, dónde está nuestro punto negativo, sabemos cómo mejorarlo, etcétera. Ya conocemos el mercado laboral, ¿no? Es decir, lo primero, ya tenemos claro cuál es nuestro objetivo. Queremos encontrar este tipo de empleo, ¿no? Y ya sabemos cuáles son la ocupabilidad y la empleabilidad. Es decir, las oportunidades que están abiertas ahora mismo dentro de lo que nosotros estamos buscando y ya sabemos cuáles son las características más demandadas, ¿no? Es decir, se están demandando profesionales con estas características, es decir, la empleabilidad, ¿no? Ya tenemos los dos primeros puntos listos. Vamos al siguiente, la estrategia. ¿Qué estrategia vamos a tomar? ¿Cómo nosotros vamos a llegar a que nos contraten en donde nosotros queremos, ¿no? Pues tendremos que seguir una estrategia para conseguir eso, como todo, ¿no? Como todo en la vida, habrá que hacer una estrategia, un planning, que no es llegar y a ver qué suerte hay, no. Vamos a marcar una estrategia. Esta estrategia, yo siempre digo que hay diferentes puntos, podemos establecerla según como queramos, ¿no? Solemos trabajar en ello dependiendo de cuáles son las cualidades anteriores. Pero es importante que tengamos en cuenta, 1, el objetivo, 2, las redes sociales, 3, el networking. Nosotros tenemos que hacer un networking, nosotros tenemos que conocer qué hay, ¿no? Es decir, qué se está demandando, qué hay en el mercado, conocer a otros que están buscando nuestra situación, que están como nosotros, qué estamos viendo ahí, ¿no? Es decir, hay que relacionarse con el entorno, ¿no? Porque solos, aislados, no conseguimos nada. Tenemos que relacionarnos con el entorno, tenemos que hacer networking, ¿vale? Tenemos que hacer una presentación de nuestro currículum. Es decir, ¿qué quiere decir? Uy, ¿qué quiere esto? ¿Qué quiere decir? ¿Se me ve? Bueno, creo que sí. ¿Qué quiere decir con que hagamos una presentación de nuestro currículum, ¿no? Es decir,
una presentación de nosotros mismos. Lo que decíamos, presentemos bien nuestros datos, ¿no? Vendámonos bien, ¿eh? Tenemos que tener una marca personal. Esto de la marca personal es algo bueno, que es que a mí yo creo que me encanta porque cada uno tiene su propia marca personal, ¿no? Entonces, tenemos que ver en qué somos buenos, cuáles son nuestras características y saber vendernos. Eso es importante, ¿no? Para llegar ahí. Tenemos que preparar las entrevistas. Yo le digo a todos los estudiantes que siempre pasan por el servicio que las entrevistas es importantísimo que las presentemos bien, ¿no? Porque además no es solo el hecho de que nosotros vayamos a una entrevista, de que esa entrevista nos pongamos nerviosos, porque el ponernos nerviosos forma parte de las características del ser humano. Esto no es algo por lo que a priori un empleador te vaya a descartar, ¿no? Nerviosos nos podemos poner todos en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Somos seres humanos, ¿no? Entonces es normal. Pero también podemos demostrar que aunque estemos nerviosos, controlamos de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, hemos preparado esa entrevista. ¿Qué pasa? ¿Nos hemos puesto nerviosos? Bueno, un mal día lo tienen todos. Vosotros estáis estudiando, todos hemos sido estudiantes y hemos tenido días en los que nos hemos puesto nerviosos ante un examen y hemos fallado cosas que realmente sabíamos. Entonces, es algo que forma parte de nosotros. Eso no es descartable, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros podemos controlar ese nerviosismo, nosotros podemos trabajar eso. ¿Y cómo lo podemos trabajar? Preparando la entrevista, ¿no? Es decir, cuanto más prepare esa entrevista, más seguro voy a ir, ¿no? Mi autoestima será mayor porque me encontraré más seguro de lo que estoy hablando, ¿no? Y de lo que estoy diciendo y tendré más éxito porque me voy a proyectar mejor ante las personas que me están escuchando, ¿no? Esto es importante. ¿Y cómo lo trabajamos? En esas entrevistas, ¿no? Entonces, hay que trabajar las entrevistas, es importante. La autoestima es básica, ¿no? ¿Cómo conseguimos esa autoestima? Pues esa autoestima la conseguimos preparando todos esos puntos que dijimos anteriores, ¿no? Cuanta más información tenemos, más seguros nos vamos a sentir, nuestra autoestima será mejor porque nos sentiremos seguros de nosotros mismos, llegaremos allí con una seguridad que se transmite, la seguridad se transmite, no es algo que nosotros tengamos dentro de nosotros y que nadie lo vaya a ver, no, eso se transmite. Cuanta más información tengo, más seguro estoy, mi autoestima será mayor y yo transmitiré más seguridad. Y la persona que me está escuchando verá a una persona segura, verá a una persona que tiene un conocimiento de lo que está hablando y dirá, oye, pues no es una persona descartable, es una persona interesante como mínimo, ¿no? Para este puesto de trabajo. Entonces ya es un paso, ¿eh? Ya es un paso. Tenemos que trabajar todo eso. Bien, y lo último, que serían las acciones, es decir, ¿qué acción voy a llevar a cabo? ¿No? Es decir, ¿qué voy a hacer? Ya tengo el autoconocimiento, tengo el conocimiento del mercado laboral, tengo una estrategia, un planning, y ahora vamos a llevar a cabo esas acciones. Prácticamente ya lo tengo todo, ¿no? Simplemente es ejecutar, no tiene nada más. Es decir, primero, vamos a buscar las empresas, vamos a hacer una búsqueda de empresas. ¿Cuáles son las empresas que me interesan? ¿No? Vamos a utilizar la red de contactos. Todos tenemos una red de contactos. Muchas veces no sabemos que tenemos. No, sí, son mis amigos. Bueno, mis amigos, o es que tengo un amigo que conoce a tal. Todos tenemos una red de contactos, todos. Porque si no, es que somos ermitaños, que vivimos aislados en un lugar en donde no nos relacionamos con nadie, ¿no? Si somos seres humanos y nos relacionamos con el resto de la gente, ya tenemos una red de contacto, ¿no? Aunque sea el panadero donde compro el pan, o la panadería donde compro el pan, quiero decir, o sea, no sé, en donde compro el periódico todos los días, pero siempre hay una red de contactos, ¿no? Veamos esa red de contactos que tenemos o que nuestro entorno tiene, ¿en qué nos puede servir? ¿Cómo podemos llegar a algo más, ¿no? Eso es importante, ¿eh? Inscripción en vacantes. Siguiente punto. Hagamos una búsqueda, hagamos un rastreo, ¿no? ¿Qué vacantes hay ahora mismo? Y inscribámonos en todas las vacantes. Que a lo mejor no cumplimos todos los requisitos. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero inscribámonos en todos, ¿no? Porque nunca se sabe lo que puede llegar a pasar. Vamos a intentarlo, es lo que tenemos que hacer. Yo siempre aconsejo inscribirse en todas las vacantes, ¿no? En todas. Eso es importante. Bien, las entrevistas, lo que decíamos. Vayamos a las entrevistas, presentémonos a las entrevistas, no abandonemos las entrevistas. Hay gente que dice, no, es que luego lo he pensado y he dicho, es que no estoy segura de si ir o no ir, entonces al final no me presenté. Error impresionante. No puedes dejar de no presentarte a una entrevista, ¿no? Como mínimo, levanta el teléfono y di que por favor te cambien la entrevista por otro día porque te ha surgido lo que sea. Pero nunca dejes de ir a una entrevista porque la imagen que estás dando es pésima, es decir, una falta de compromiso y de palabra absoluto, ¿no? Entonces, eso tú no sabes a quién conoce esa persona, que a lo mejor puede ser otro empleador, que puede ser interesante para ti, ¿no? Independientemente de la imagen que estás dando. Siempre es importante, oye, me ha surgido un imprevisto o me ha surgido lo que sea, os solicito por favor o un correo electrónico, algo que me disculpéis, no contéis conmigo, si pudiésemos cambiarlo para otro día, lo que sea, ¿no? Pero no comunicar nada, ¿eh? Es importante.
Bien, ya hemos ido a la entrevista. Ya está, hemos ido a la entrevista, hemos hecho la entrevista, hagamos un seguimiento, ¿no? Es decir, resulta que nos han puesto en contacto conmigo en 2 semanas. Bueno, escribamos un correo, llamemos por teléfono, algo que demuestre que tenemos interés, ¿no? Para que sepan que, oye, no sé, a lo mejor no soy la persona que van a contratar, o a lo mejor es que siguen entrevistando a gente, que hay procesos de selección muy largos, ¿no? Que no duran solo 15 días, duran mucho más, duran mes. Bueno, pues vayamos a hacer un seguimiento para saber qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Soy descartado? Bueno, no pasa nada. También me quedo más tranquilo de que he ido a esa entrevista, no lo he conseguido, a lo mejor lo ha conseguido otra persona, pero bueno, he sido descartado. Vale, sigamos por otra opción, ¿no? Entonces, esto es importante que hagamos ese seguimiento. En resumen, os he dado ahí, yo creo que os he contado un poco todo, un resumen como muy general de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Luego todo esto lo tenemos que aplicar a nuestro propio caso. Es decir, cuando vengáis, me contáis vuestro caso y empezamos a trabajar cada uno de los puntos, pero ya única y exclusivamente lo que necesitamos, en nuestro caso específico e individual. Esto es importante. Y lo último ya, que creo que a ver cómo voy de tiempo, quedan 10 minutos. Bien, vamos, perfecto. El emprendimiento, ¿no? Que sería aquel tercer pilar que os comentaba del SAE. Mirad, yo pongo ahí una idea, un proyecto, una colaboración, una empresa, una startup, un sueño, ¿no? Es decir, emprender, como os decía al principio, va mucho más allá de crear una empresa, ¿no? No es emprendedor el que crea una empresa, todo porque suena, ¿no? Con la misma raíz. No, no. Emprender es emprender cualquier tipo. Un emprendimiento puede ser simplemente tener una idea, ¿no? Es decir, oye, tengo una idea, estoy siendo voluntario en tal entidad, estoy trabajando de voluntario y he tenido la idea de que están haciendo esto, pero que quizás esto se puede mejorar con este proceso, ¿no? Yo no tengo que crear una empresa para poder venderles eso. Yo a lo mejor puedo hablar con las personas responsables y decirles, oye, he tenido esta idea, voy a preparar el proyecto y os lo presento y quizás podamos mejorar estos procesos, ¿no? Es decir, estoy emprendiendo algo. ¿No? Estoy emprendiendo algo. Tengo un proyecto que resulta que pues hay administraciones, pues tal ayuntamiento o tal concello, perdón, está llevándolo a cabo, ¿no? Un ayuntamiento. Bueno, pues a lo mejor yo puedo ponerme en contacto con las personas que están gestionando este tipo de líneas y presentarles mi proyecto y a lo mejor pues incluso les interesa, incluso es subvencionable, incluso me dicen, oye, pues bien, perfecto, llévalo a cabo, ¿no? Esto, muchas veces, yo soy tutora en educación social y yo muchas veces se lo digo a mis estudiantes, a mis alumnos, ¿no? En las prácticas. Les digo, es que, por ejemplo, educación social es un ámbito en el que trabajamos mucho con entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Con fundaciones, con asociaciones, con administraciones públicas. Entonces, a lo mejor hay proyectos que podemos buscar, es decir, no hace falta que creemos una ONG o que creemos una asociación o una fundación. A lo mejor tenemos un proyecto muy bonito que se puede llevar a cabo, pues es que he estado haciendo las prácticas en servicios sociales de tal ayuntamiento y he visto que no pueden hacer esto porque no tienen esto y tal. Bueno, a lo mejor yo cuando acabe puedo preparar mi proyecto, se lo presento y es subvencionable y a lo mejor me lo subvenciona. Digo lo mejor porque sé qué pasa, ¿no? Y eso es emprender también, ¿no? Quiero decir, puede ser una colaboración, ¿no? En otro ámbito diferente. Pongamos otro ejemplo diferente. Pues una colaboración, ¿no? Pues, no sé, cualquier tipo de colaboración que pueda haber con cualquier empresa. Voy a colaborar como autónomo o simplemente con una idea que tengo, con algo que tengo, ¿no? Me presento, les hago pues un poco la presentación de lo que quiero hacer, la colaboración que les propongo, firmo algún tipo de acuerdo o de convenio para realizar esa colaboración y bueno, y estoy emprendiendo también, ¿no? Quiero crear una empresa, tengo una idea muy clara, ya tengo pues lo que quiero crear, tengo mi plan, tengo absolutamente todo, ¿no? Mi plan de empresa, tengo absolutamente todo, incluso qué tipo de ayudas voy a pedir, etcétera, o no, o tengo muy claro que quiero hacerlo así, pero necesito esa información, ¿no? Bien, pues vayamos allá. Eso es emprender también, ¿no? Una startup. Quiero crear una startup. Entonces, empecemos por algo pequeñito, ¿no? A lo mejor, pues por ahí, sabéis que las startups, pues podemos trabajar desde diferentes ámbitos, ¿no? Bueno, pues empecemos por algo que sea pequeño o que decía ahí, simplemente un sueño. Lo que me parece muy importante, y yo siempre lo transmito, es que cuando hablamos de emprendimiento, la gente no se quede con la idea de que emprender es crear una empresa, porque no lo es mucho más que eso, ¿no? Y nosotros desde el SAE lo que os ofrecemos, lo que podemos aportaros es una orientación, un camino. Es decir, que vengáis aquí con vuestra idea y que nosotros, evidentemente, no os vamos a resolver no os vamos a dar el camino ya hecho porque no podemos, pero tampoco os vamos a dejar tirados. Nosotros lo que os vamos a decir es exactamente qué es lo que podemos orientaros, ¿no? Es decir, pues tengo esta idea, tengo este proyecto, quiero hacer esto, bien, ¿cuál es la mejor vía? ¿Qué vías tienes hoy para llegar a eso? Pues mira,
puedes ir a este sitio, o busquemos sitios que puedes colaborar de esta manera, o no, o que hagámoslo de esta otra manera. Es decir, orientaros, guiaros en el camino para que podáis conseguir llegar para que podáis llegar a conseguir vuestro sueño, ¿no? Pues, llevar a cabo esa idea, ese proyecto, esa colaboración, esa empresa, esa startup, lo que vosotros queráis, ¿no? Ese sueño. Entonces, ese es el tercer pilar que os ofrecemos desde el SAE. Yo creo, a ver qué más me queda, creo que hasta aquí os he contado todo. Bueno, aquí tenéis, nos vemos en el SAE, os pongo, ¿no? y yo creo que es importante, a ver, dejadme ver. Sí. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí está. Mirad, aquí me parece que estaba, perdonad, aquí está, en recursos disponibles, ¿no? Ahí tenemos los tres. Prácticas profesionales, haciendo un pequeño resumen, ¿qué hemos hablado? ¿Qué os ofrecemos desde el SAE? Os ofrecemos prácticas profesionales, ayuda para acceder a esas prácticas profesionales, ¿no? Primero establezcamos, cuando os ponéis en contacto con nosotros, lo primero que vemos es si estáis hablándonos de unas prácticas profesionales curriculares o extracurriculares. Si son curriculares, siempre os vamos a derivar a vuestros tutores, que son con quien tenéis que hablar. Si son unas prácticas profesionales extracurriculares, vamos a asesoraros y vamos a ver en primer lugar si cumplimos los requisitos. Una vez que pasamos esa barrera, vemos qué ofertas hay, etcétera, ¿no? Y vamos a ir por ahí. Incluso otras becas y otros programas de prácticas externos a nosotros, a la UNED, pero que podéis acceder como estudiantes universitarios. Empleo. Veamos, cuando buscamos empleo, no, yo no quiero prácticas, yo estoy buscando empleo, ¿no? ¿Qué estás buscando? Veamos todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Hemos trabajado. Y luego, emprendimiento, que sería el tercero, qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres emprender, un proyecto, una idea, qué quieres hacer, y a partir de ahí veamos cuál es el camino que hay, ¿no? Para poder llegar a él. Entonces, esto es lo que os vamos así en grandes rasgos a ofrecer desde el SAE. Bueno, yo creo que vayamos a poner al final de todo. Tenéis los correos electrónicos, fijaros, aquí tenéis este, m.diaz, en la página web tenéis el otro, que es mdiaz, y tenéis el cuestionario también para contactar conmigo. Tenéis el teléfono del centro, que si no encontráis el correo electrónico, el formulario, lo que sea, podéis enviar un correo electrónico a la Secretaría del Centro y ellas nos lo derivan al SAE o os indican cuál es el correo electrónico al que dirigirse, mi correo electrónico, ¿no? Podéis llamar al teléfono del centro y también ellas os van a indicar, no tenéis ningún tipo de problema. Y bueno, ahí estamos en principio, estamos en horario de invierno, con lo cual estamos todos los jueves, desde las 5 hasta las 8, marcamos citas para atenderos, no tienen por qué ser presenciales. Os atendemos desde Teams, desde cualquier plataforma que queráis. No es necesario que os trasladéis al centro, podemos trabajar perfectamente en línea, lo estamos haciendo con muchos estudiantes. Y bueno, y ahí os esperamos, esperando poder ayudaros y que conozcáis pues este servicio que el centro os ofrece y que os puede ser muy útil, ¿no? A lo largo de la vida universitaria. Yo creo que hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta. Veamos en el chat. No hay ninguna pregunta. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado con la presentación de hoy y lo que os decía al principio, y lo que es el SAE.